El pasado lunes 10 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva sobre el enfoque diferenciado que deben de tener los grupos de personas privadas de su libertad. Soy Guido Aguilar Grados y esta es una nueva entrega de Flash Jurídico de Tribuna Constitucional. Los grupos de personas privados de la libertad, enfoque diferenciado según la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la opinión consultiva 29/22, la Corte reiteró que el respeto a la dignidad humana constituye el principio general del trato debido a las personas privadas de libertad y determinó que daría contenido a dicho principio en conjunto con el principio de igualdad y no discriminación a través de esta opinión consultiva. La Corte determinó que los estados deben aplicar un enfoque diferenciado en la atención de las necesidades especiales de los distintos grupos poblacionales privados de libertad para asegurar una ejecución de la pena respetuosa de su dignidad humana. Además, la Corte consideró que la aplicación de un enfoque diferenciado en la política penitenciaria permite identificar de qué forma las características del grupo poblacional y el entorno penitenciario condicionan la garantía de los derechos de determinados grupos de personas privadas de libertad, que son minoritarios y marginalizados en el entorno carcelario, así como determina los riesgos específicos de vulneración de derechos, según sus características y necesidades particulares, con el propósito de definir e implementar un conjunto de medidas concretas orientadas a superar la discriminación estructural e interseccional que les afecta. De no hacerlo, los estados estarían en contravención de lo previsto en el artículo 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados específicos, y podría generarse un trato contrario a la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Finalmente, en la opinión consultiva, la Corte identificó las obligaciones específicas sobre el trato digno que deben recibir los grupos de personas privadas de libertad objeto de consulta, a saber: a. Mujeres embarazadas en periodo de parto, posparto y lactancia, así como cuidadoras principales. B. Niños y niñas que viven en centros de detención con sus madres o cuidadores principales. C. Personas LGBTI. D. Personas pertenecientes a los pueblos indígenas. Y E. Personas mayores. Esta es la 29ª opinión consultiva de la Corte en su labor no contenciosa. Y si bien es cierto, no establece una sentencia de fondo, sino que responde, en este caso, a una consulta realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sus efectos son vinculantes. Estos y otros temas los vamos a desglosar y profundizar en los diferentes cursos, tanto de especialización como de preparación que brinda EGACAL, Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.